Muy buenos días, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar en este día jueves 11 de marzo para reflexionar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y les habla Fray Julio César Laínez para reflexionar en este día sobre la palabra del Señor, para que cada uno de ustedes también puedan estar conectados y recibir esta palabra del Señor desde donde se encuentre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, reflexionar en este Evangelio de San Juan, básicamente en dos ideas fundamentales que nos plantea el mismo Evangelio, para reconocer y mirarnos a nosotros mismos. San Juan está hablando de dos dimensiones. El que viene de lo alto está por encima de todos, y el que es de la tierra habla de la tierra. Esas dos diferencias, esos dos estados, esas dos situaciones nos pone delante de nosotros para poder reflexionar en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia, para que luego el mismo Evangelio nos pone una advertencia. En este Evangelio vemos, como dije, dos propósitos firmes. Primero, Jesús dice: solo el que viene del cielo y el que viene de lo alto es un hombre o una mujer espirituales y está por encima de todas las pasiones y polarizaciones humanas, y su testimonio es válido, y sobre todo está por encima de los juicios y condenas humanas, porque la universalidad y altura espiritual y humana lo hace por encima del entramado de pequeñas pasiones, de odios, de envidias, enfrentamientos, y se dan entre los seres humanos y con mucha fuerza hoy en las redes sociales. Esto nos invita a poner una mirada o una atención el hecho de que si venimos de lo alto, si nos adherimos a las cosas de Dios, si estamos impregnados de esa gracia de Dios,
entonces vamos a permitir que Dios habite en nosotros. Pero sin embargo, vemos que el mundo de hoy, con mucha facilidad, prefiere a veces el enfrentamiento, prefiere la vanidad, prefiere vivir en esa fantasía que muchas veces las redes sociales te conducen a estar impregnado, dependiente de las redes sociales mal encaminadas, lo cual te va creando en ti mismo una fantasía fuera de tu propia identidad. Y muchas veces, y lo hemos visto en estos últimos días, como las redes sociales, personas que están en las redes sociales y tienen influencia en este ámbito, pueden herir, pueden conducir a las personas incluso a un enfrentamiento, a un odio o a un desprecio. De tal forma, esa persona que tiene influencia puede conducir incluso a la muerte, a las calumnias. Por eso Jesús pone de relieve esta situación. Solo el que viene del cielo es un ser, un hombre, una mujer plenamente espiritual. Por otro lado, es que Jesús nos dice de manera enfática que solo por la fe, solo el que cree posee la vida en plenitud de Dios, que llama la vida eterna, y el que no cree, en palabras de advertencia, dice Jesús, no verá la vida eterna. Solo la fe nos conduce a esa vida plena, a esa vida feliz, aquí en la tierra, experimentando de esa vida eterna. Y aquel que no cree, no verá la vida eterna, es decir, no verá la felicidad, no verá la plenitud de Dios, incluso no verá su propio desarrollo personal. Y esto es algo real y nos pone como una advertencia para que nosotros reconozcamos que la fe es fundamental en nuestra vida. El creer es fundamental para conducirnos y permanecer en esa gracia de Dios. Por el contrario, dice, aquel que no cree, aquel que no estará posibilitado para ver la vida eterna, la ira de Dios pesa sobre ese ensoberbecido que se siente un pequeño Dios. Fíjense, queridos hermanos, cómo San Juan nos está presentando tan radical y directo a aquel que no cree en las palabras de Jesucristo nuestro Señor, no va a ver la vida eterna, y es más, la ira de Dios caerá sobre esta persona orgullosa, soberbia, ¿no?, que se cree un pequeño Dios, y haciéndose el indignado, que lo vemos continuamente esto, el indignado, a veces el interesante, desafía a Dios, desafía los mandatos de Dios. Qué duro y directo nos está indicando el Evangelio de San Juan.
no solamente es alejarme por alejarme de Dios, rechazar por rechazar a Dios de mi vida, sacar de mi vida a Dios porque la quiero sacar, sino a esa persona caerá la ira de Dios, la ira de Dios. Y entonces a nosotros como creyentes nos invita el Evangelio que tengamos o tenemos que orar por cada una de esas personas que se creen pequeños dioses, que empiezan a desafiar a Dios continuamente, que se creen orgullosos, autosuficientes ante Dios. Orar mucho por esas personas, porque vemos hoy con tanta facilidad o en abundancia la soberbia predomina en el ser humano. Hoy vemos personas que son soberbios, orgullosos, autosuficientes, y si tú les hablas de Dios, te responden con un desprecio y decir: no me hables de esas cosas porque soy libre y déjame vivir en mi libertad. Por eso, no solamente nos toca orar por esas personas, por esa soberbia del ser humano, sino aprender a inculcar poco a poco, de manera paciente, inteligente, que abra Dios su corazón a esas personas. Porque la soberbia que enfrenta hoy el ser humano muchas veces es por un poco de conocimiento tecnológico, por un poco de conocimiento académico o conocimiento de bienestar material. Sienten o pretenden tenerlo todo y por tanto prescindir de la gracia de Dios, de la presencia de Dios. Por eso, al final, descubrir a toda esta indiferencia y la soberbia, esos sentirse pequeños dioses, descubrir que somos seres humanos, pero pasajeros. No somos eternos, somos caducos, falibles, temporales, como la hierba. No somos eternos. Así que en vano es esa capacidad que te conduce a hacerte un pequeño Dios aquí en este mundo, llenarte de soberbia, sentirte autosuficiente, sentirte que lo conoces todo, que lo sabes todo. De nada sirve, porque la realidad del ser humano es que somos pasajeros, caducos, temporales. Y entonces pasará. Y el Evangelio nos invita ante esta realidad pasajera del ser humano. Y dice el Evangelio: solo el humilde camina en la verdad. Solo el humilde es capaz de la fe en Dios, que todo lo puede. Ese humilde
se fía de ese Dios que todo lo puede. Ese humilde confía en ese Dios creador del universo. Ese humilde vive en plenitud la esperanza de Dios. El Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.